Muy buen día. Bueno, para intercambiar en esa reunión sobre los temas de la paz total, me han pedido que comente algo sobre la parte legal. ¿Cuáles han sido los presupuestos jurídicos y legales para la paz total? Pero esto supone, en primer lugar, que estemos de acuerdo de qué hablamos. Y en general, cuando se habla de la paz total, pues hay énfasis en uno u otro punto, pero son 4 pilares los de la paz total. 1, el acuerdo político y social. 2, la implementación del acuerdo de paz. 3, los diálogos con diferentes organizaciones armadas, tanto de carácter rebelde como no rebelde. Y 4, la diplomacia para la paz. Cada uno de esos aspectos ha tenido iniciativas y tiene marcos legales antiguos y nuevos. En lo que tiene que ver con el acuerdo nacional, ese acuerdo nacional es un acuerdo que se expresa en una alianza legislativa, una coalición legislativa del Pacto Histórico, el Frente Amplio y algunos de los partidos que se declararon partidos de gobierno y coalición de gobierno, pues, respaldada en esa alianza, ¿no? Y que ha tomado algunas iniciativas. Yo creo que la más importante es la reforma tributaria, que pues, es una reforma distinta a las anteriores, porque las anteriores estaba basada en darle beneficios a las grandes empresas, sobre todo a las corporaciones, a las multinacionales, en la idea de que ese era el desarrollo, enriquecer a los más ricos para que los más ricos dieran empleo y así jalaran el desarrollo. Pero ahora se planteó una reforma tributaria con un criterio distinto de no regalarle los impuestos ni el presupuesto nacional a las empresas, sino tener un presupuesto, una adición al presupuesto nacional. A ese presupuesto, que es de alrededor de 405 billones, se le adicionan aproximadamente 20 billones promedio de aquí a terminar ese gobierno, que son 80 billones nuevos para ser orientados a políticas sociales especialmente, es decir, a reforzar aquellos elementos del pacto histórico y que van más allá de las inversiones recurrentes, de transferencias, regalías y otras cosas. Entonces, ese es un elemento importante, pues, que le da algún margen al gobierno para iniciativas en materia educativa, de vivienda, en seguridad social, en crédito, seguridad alimentaria, el tema de tierras. Es un elemento muy importante, de todas maneras, la reforma tributaria, que ha sido uno de los desarrollos de ese acuerdo. También, pues está, y eso hablaré más adelante, la iniciativa de ley de paz total, pero pues están otros temas importantes, como lo de la jurisdicción agraria. Se está tramitando una reforma política, electoral, que va a tener curso en la legislatura del año entrante, aunque es muy probable que eso se hunda. Pero yo creo que el elemento central en este acuerdo es la aprobación de la ley de paz total, que eso es la ratificación, la prolongación de una ley que viene desde el año 1998, que era 418, y que trata de darle herramientas al presidente de la República para hacer conversaciones de paz. En esta ocasión, sin embargo, tiene elementos nuevos. No solamente le da facultades al presidente para hacer negociaciones con organizaciones armadas insurgentes en el conflicto armado interno, sino que amplía la categoría a organizaciones armadas ilegales de alto impacto y grupos armados organizados, tanto aquellos con los cuales se plantean negociaciones políticas como otros que se plantean sometimiento a la justicia, que es la expresión que usa la ley. Ese es el marco, pero que no solamente autoriza al gobierno a través de sus representantes, sino que tiene otras disposiciones ya nuevas. Una de ellas es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el establecimiento del servicio social, que es una alternativa al servicio militar, no lo sustituye el servicio militar de conscripción, pero sí le da otra opción a los jóvenes en relación a ambas diferentes modalidades de servicio militar. Se reorganizan los fondos
de paz, que han sido objeto pues, de dicha vigilancia por corrupción y sobre todo porque destinaron buena parte de esos recursos a compras militares y los fondos para la paz dedicados a la guerra y a la corrupción, porque pues eso ha sido un asalto al erario tremendo. Entonces está la ley de paz, tiene otro capítulo que es el de la autorización a voceros representantes de organizaciones que entran en conversaciones con el gobierno y según unas reglas de juego, que es la reiteración de las anteriores, simplemente es de la autonomía de las organizaciones, es la designación de sus delegados y el gobierno se compromete a facilitar que asistan a las conversaciones mediante libertad condicional, digámoslo, suspensión de penas, en ciertas garantías para la movilidad de estos voceros. Hay un elemento nuevo que es el que ha estado muy en debate, es el ciertos voceros que son gestores de paz, de civiles que no son de organizaciones armadas ni voceros de organizaciones armadas, sino que están asociados a tareas de construcción de paz, de solución de conflictos, y es lo que se ha anunciado podría ser aplicado para la excarcelación de jóvenes y de personas que han sido judicializadas y que se encuentran presas por las protestas sociales. Esos próximos días se conocerá una lista, se habla de más de 200 que van a tener libertad, pero con esa figura no solamente se podrán nombrar como gestores de paz a estos tipos de jóvenes asociados a la protesta, sino otros gestores que considere el gobierno que pueden contribuir. Ya la figura de gestores existía en el decreto 1175 del año 2016, pero era para personas que hubieran pertenecido o fueran parte de organizaciones armadas en negociaciones con el gobierno o en intereses de exploración de esas negociaciones, que fue lo que se hizo, por ejemplo, con Francisco Galano o con Belandia y otros, que está Cuellar también del ELN, hay varios casos que han estado en esa categoría. Vamos a dar unas herramientas importantes, pero que tendrá que tener otros desarrollos en el próximo periodo, desarrollos como por ejemplo en relación a las conversaciones con el ELN, pues está claro que la JEP no tiene competencia, la JEP tiene una fecha de competencias frente a situaciones anteriores al año 2016, de modo que requeriría una reforma constitucional, aparte de asuntos de contenido que tiene que ver ya con los procedimientos o como actualización según la experiencia de lo que son el ámbito, características y demás de esa jurisdicción para la paz. Es un asunto que está pendiente, con qué marco jurídico se hace la negociación con grupos insurgentes. Ese es un tema grueso, que va a estar en discusión pues, próximamente en Colombia, de acuerdo a cómo avancen las conversaciones en la mesa, por supuesto. Y tampoco tenemos todavía un marco jurídico para lo que es el sometimiento a la justicia, acogimiento o presentación de grupos que no son caracterizados como delincuencia política, rebeldes o insurgentes, como se les quiera llamar. Y para eso se necesita también un marco legal. Existe una norma de sometimiento individual y de sometimiento colectivo, pero que de todas maneras es básicamente a través de una ruta de sometimiento individual. Y eso fracasó en relación al Clan del Golfo en el gobierno de Santos y pues no se ve que de elementos suficientes para actuar frente a la configuración actual de estos grupos. Hay una situación allí intermedia que es la de las llamadas organizaciones post-FARC, que son distintas. Unas se autodefinen, o todas se autodefinen como insurgentes, pero pues está por verse cuáles son los criterios de caracterización, si el gobierno va a aceptar la autodefinición o si va a haber algún tipo de criterios y algún tribunal o alguna comisión o alguien que califique. Ahí la ley definió un mecanismo de caracterización. Eso está en la ley de paz total. Es una instancia donde están diferentes entidades de gobierno y con la fiscalía que se encargan de definir si una organización es insurgente o es una organización de delincuencia común macrocriminal. Entonces, esos son los asuntos que están, pero al mismo tiempo
hay otros dominios supremamente importantes que tienen que ver con la parte de la economía política, de la macrocriminalidad, del lavado de activos, el tema del narcotráfico, y sobre eso están pendientes normas como por ejemplo las que tienen que ver con el tratamiento diferencial penal para los pequeños productores. Hay un proyecto de ley sobre esa materia y también otras normas que están muy relacionadas con el asunto de la paz, particularmente la regulación del consumo adulto de cannabis y también las discusiones para promover la producción industrial, el uso industrial de la hoja de coca, es decir, usos alternativos distintos a la producción de cocaína. Entonces allí se está completando el marco jurídico. Por supuesto que hay otro componente supremamente importante en la paz total, que es el plan de desarrollo. Es una ley de leyes, porque en ese plan de desarrollo tenemos las bases del plan, que es la primera parte, digamos, de enunciados de política, y luego viene el articulado de asignaciones presupuestales de acuerdo con esa política. Eso el gobierno presentará el borrador en las próximas semanas al Consejo Nacional de Planeación, el que dará su concepto, y al iniciar la legislatura el año entrante el gobierno ya presenta el proyecto que debe estar aprobado hacia el mes de mayo. Es decir, que es un periodo para incidir desde la perspectiva regional y desde las perspectivas sectoriales en la discusión del plan. Por ejemplo, los diálogos vinculantes que se han estado haciendo, creo que son un escenario nuevo en el cual todavía se puede incidir. Hay que mandar propuestas, completar, evaluar lo que se ha hecho y poder contribuir en ese escenario de la construcción del plan de desarrollo, que yo creo que es fundamental, es una incidencia que hay que hacer, y allí llevar todos los temas relacionados con la implementación del acuerdo de paz. Que ese sería el otro capítulo sobre el cual habría que hablar para completar el panorama de la paz total, dentro de los pilares a los cuales yo me he referido solamente de manera parcial en esta primera parte.